Ok. Ya estoy empezando el código. Ok. Bueno, déjenle paso a los demás el link. A ver, ahora sí. Es el de generar una parábola. Y pues según yo nada más era con esto. De generar una parábola. Bueno, ajá, la parábola que, o sea, un documento que te Sí. ponga las X y Ajá. dos. Y después cuando lo saco, no sé por qué, Uh-huh. en mi índice de las X, como que se le empiezan a sumar cosas que ya no puse. O sea, como aquí en vez de pasar de 0.2 a 0.3, me lo pasa 0.3000004. Y aquí nada más le puse i igual a i más 0.1, entonces no sé por qué. Es porque no le pusiste formato. Ya ves, tienes los corchetes ahí, digo, las llaves. Ajá. Entonces, para ponerle formato, vamos a ponle, en la primera ponle 0. En la de acá. No, en las Ah, llaves, de entre aquí. las llaves. Ponle 0, 2 puntos. ¿Cuántas cifras significativas quieres? Pues es que como van a ser, Es de este, 0 a... ¿No era de 0 a 100? creo que era de 0 a 100, pero no era de 0 a 10 con incrementos de 0.1. Ah, ok. Entonces nomás necesitas 2 cifras decimales, ¿no? Ponle 6.2. Entonces va a poner 6 cifras significativas, 2 de ellas después del punto decimal. Y ponle F para decirle que es flotante, que es real. Ya con eso, Y lo mismo para el otro, ¿no? Vamos a ponerle... Pero quítale el 0 y quítale la llave de más. 0 es el índice de la variable que está dentro de format. Entonces, el índice 0 pues, corresponde a la i, pero el índice 1, perdón, para la segunda necesitamos el índice 1, ¿no? Tienes que ponerle a 1, 2 puntos y a ver, córrelo. ver. Y ya quedó, ¿no? Sí, ahora sí ya. Gracias, no sabía que si no le ponías el formato se te caía el código. Pues no se te cayó. Mira, ahí lo que pasó es por cómo funciona la computadora. La computadora solo entiende ceros y unos. Aunque nos esté mostrando cosas reales, aunque nos esté mostrando imaginarios, la realidad es que la computadora solo entiende binario. Entonces, lo que hacen los ingenieros cuando diseñaron cómo representar un número real, pues se dieron cuenta que en general no iban a poder representar toda la precisión de los números reales. Así que, pues como no podían hacerlo, decidieron hacer un estándar de cómo se tienen que representar.
Entonces, tú acabas de descubrir uno de los errores del estándar. Solemos ver errores. Ahorita no sé si nos vaya a dar tiempo para los que estén aquí. Pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Una variable real tiene 15 decimales, 15 cifras significativas, un punto, un bit para el signo y tres cifras para un exponente de notación, notación científica. Entonces, lo que te pasaba a tu código es que te salían 14 ceros, ¿no? Te salía Sí. un número, 14 ceros, y luego te salía algo más ahí. Eso se le conoce como error de precisión de la máquina. Tu computadora solo puede manejar variables flotantes dobles. O por defecto maneja variables dobles, no es que no pueda manejar más grandes. Por defecto maneja 15 cifras significativas. Entonces, a partir de la 16ª cifra, lo que imprime es basura. Imprime lo que esté en la memoria RAM en ese momento, pero no es parte del cálculo matemático que está haciendo la computadora. Entonces, hay dos maneras de hacer eso. Hay dos maneras de quitarse ese error que te salió. El primero de ellos es con el formato. Solo poner el número de cifras significativas que nos interesa. En, en ciencia realmente no usamos una precisión absoluta para reportar los valores. ¿Alguien aquí ha leído artículos científicos de alguna medición o algo? ¿Nadie? Por ejemplo, potencial de ionización del átomo de hidrógeno. ¿Alguien se lo acuerda? ¿Alguien lo recuerda cuánto es? Chan, chan, chan. El profe les hace preguntas que no son de la clase. Qué mal. ¿No se acuerdan cuánto es el potencial de ionización del átomo de hidrógeno? Porque no pueden decir que no lo vieron. Todos ya tomaron cuántica de quinto, ¿no? Y todos resolvieron el átomo de hidrógeno. ¿Cuál es la energía del estado base? 13.6 electronvolts. Muy bien, alguien sí tomó con un buen maestro de cuántica. ¿Con quién tomaste cuántica, Miguel? Raúl Wayne. Con Wayne. Entonces, por lo menos les enseñó la energía del estado base del átomo de hidrógeno. Entonces, ¿cuánta energía le tienen que dar a ese electrón para ionizar el átomo de hidrógeno? Eso por E, ¿no? Bueno, por la carga base. No, la energía del estado base son menos 13.6 electronvolts, ¿no? Entonces ustedes le tienen que dar 13.6 electronvolts al electrón para ionizarlo, ¿no? Entonces, sí vieron potencial de ionización y cómo se define, ¿no? Como literalmente es la energía que le tengo que dar a un electrón para arrancarle al átomo el electrón. Entonces, resulta que no son 13.6, resulta que son 13.5987. ¿Por qué decimos 13.6? Porque es más fácil acordarse de 13.6 y dándole 13.6 vas a ionizar al electrón. Si le das 13.59 no lo vas a ionizar, porque necesitas 13.5988. Entonces, ¿cuántas cifras significativas necesitan para recordar, por ejemplo, el potencial de ionización del hidrógeno? Pues realmente nada más una después del punto decimal, ¿no? ¿Cuántas cifras de pi se saben ustedes? 3 y ya. ¿No la saben el 3? Siempre que hago esa pregunta me contestan, es como 3. Hay algunos físicos, me incluyo, o por lo menos el viejo yo se incluía ahí, que le encanta poner un montón de cifras decimales a las cosas. Entonces yo me sabía del pi, me sabía creo que 10 cifras, 3.14, 15, 92, 65, 36, 4, si no más recuerdo. Pero
Nunca he utilizado más de 3.1415. Nunca. Así en un cálculo real que me están pidiendo a sacar en ese momento la calculadora, me da flojera. 3.1415 ya es demasiado, ¿no? Al rato ponemos, ahí ya está Brandon. Les ponemos que calculen que les calculen el primer millón de cifras de pi, Brandon. Sí, estaría divertido. De hecho, lo hemos puesto en el segundo examen, ¿no? En el de integración. Que calculen pi. Sí, luego les ponemos a calcular 1.000.000 de cifras de pi. Ahí para el examen que se lleven en diciembre de vacaciones. Bueno. Entonces resulta, para terminar la historia, que realmente no necesitas muchas cifras. Aún la gente que se dedica a hacer cosas súper precisas, 15 cifras es más que suficiente. Y si no, pueden agarrar una variable de cuádruple precisión y que tiene 32 cifras de precisión, ¿no? Y con eso ya tienen básicamente cualquier problema de la física solucionado. Pero, pues no puedes, realmente no estamos representando todos los números reales, ¿no? Solo estamos representando una fracción con este sistema de 32 cifras significativas. Entonces siempre es bueno que tengan en mente esto cuando vean esta clase de errores de no les da 1, les da 0.99999 y les da 15 nueves, ¿no? Para una computadora eso es prácticamente 1. ¿Ok? Si te contesté, Diego, ya te dormiste. Ya hasta se durmió. Bueno, la idea de hoy es que resolvamos el potencial de Lennard-Jones. ¿Alguien de aquí lo ubica? ¿Nadie? No, profesor. ¿Por qué no lo ubican? Ok. Pues resulta, aquí hay una gráfica bonita. Sí, esta es una gráfica bonita. Entonces, vamos a pasarla, ya saqué la Wacom. Entonces resulta que por ahí de los años 30 del siglo pasado, se pusieron a pensar cómo son ¿qué mantiene unida la materia? ¿Por qué la materia está unida? Esta es una clásica pregunta que les hacemos a los alumnos de maestría en el posgrado de materiales. ¿Por qué la materia está unida? Siempre le hago así. ¿Por qué la mesa enfrente de ustedes? ¿Por qué el vidrio? Porque son mesas de vidrio ahí en el salón. ¿Por qué el vidrio enfrente de ustedes está en esa estructura y no están los átomos de aluminio, silicio y oxígeno por ahí aventados? ¿Qué hace que el vidrio sea la estructura estable de la materia? Los enlaces. Los enlaces. ¿Ya llevaron mecánica analítica? Se Ya. supone, profe. A lo mejor no digan con quién la llevaron, lo van a echar de cabeza. La Resulta andamos ya. Resulta que existe un teorema que tienen que ver ahí, y probablemente es el teorema más importante de ese curso. Sí, algunos me dirán que las ecuaciones de Euler-Lagrange y que las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, pero hay un principio, que no son ecuaciones, que es un principio, que literalmente explica básicamente por qué las partículas se mueven como se mueven. ¿Alguien se acuerda qué principio es ese? Pues yo solo vi el de Hamilton, entonces espero que sea ese. Hay una cosa que se llama principio de mínima acción. ¿Se acuerdan de él? No se preocupen, a los de maestría también les cuesta trabajo. Era algo así de alias la mínima energía para hacer las cosas, o sea, estar siempre en estados de mínima energía. Voy a utilizar una frase que
que usaba mi viejo tutor Juan Manuel Lozano, y que básicamente decía que la forma más fácil de describir el principio de mínima acción es que el universo es como un estudiante de la Facultad de Ciencias. ¿Por qué? Porque todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias hacen el mínimo esfuerzo necesario para pasar la materia, ¿no? Él era bastante más grosero que yo, pero podía ser bastante más grosero que yo porque ya estaba bastante más viejo y era bastante más importante que yo. Entonces, él básicamente decía que el universo es holgazán, que es flojo. No le gusta gastar energía. No le gusta estar en un estado que consuma mucha energía. Entonces, físicamente lo que dice el principio de mínima acción es que las partículas se van a mover en la dirección que minimiza la energía y siguiendo el camino en el espacio-fase que menos energía requiera. Entonces, por eso se parecen a los estudiantes de la facultad, ¿no? Les gusta estar en el estado en el que menos energía consumen y van a llegar a ese estado de la manera que menos energía gasten. Eso dice el principio de mínima acción. Entonces, es principio, no se puede demostrar, pero simplemente tenemos que aceptarlo. Pero con eso se explica básicamente cómo se comportan las partículas. ¿Por qué los átomos del vidrio o los átomos en este momento de la pantalla de su computadora o de su celular están en esa estructura? Pues porque ese es el estado de mínima energía local. Los átomos son flojos y les gusta estar en el estado de mínima energía. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, gente hace como 100 años empezó a medir la energía de una molécula. Y encontraron que la energía de una molécula tenía más o menos esta forma. ¿Han visto esta curva? ¿Se las han pintado sus maestros de cuántica? Sí, sí. Muy bien. Entonces llegaron Leonard y Jones, dos físicos, si no me recuerdo, gringos, que decidieron que pues esta curva tenía que tener alguna clase de explicación en la física, ¿no? Y entonces llegaron y dijeron, pues debe haber una contribución a largas distancias que sea más o menos del estilo -1 entre R al alfa. ¿Por qué? Pues porque debe parecerse a una función de Coulomb, ¿no? El problema con el potencial de el estilo coulombiano, no exactamente coulombiano. ¿Cuánto es el coulombiano? ¿Cómo es el potencial coulombiano? R cuadrada, ¿no? Va como uno, no, esa es la fuerza, ¿no? Va Con como R, 1 ¿no? entre Y R. uno entre R y ya. Ajá. Entonces ellos agarraron y dijeron, no me voy a limitar a que sea 1 entre R. Vamos a decir que es como -1 entre R al alfa. ¿Por qué? Pues porque esto es una molécula y esto es en interacciones entre... Esto solo es válido para interacciones entre dos esferas cargadas, ¿no? Pero resulta que el núcleo atómico es más complejo que una esfera y tiene cosas como momentos dipolares, octupolares, cuadrupolares. Y aparte de eso, los electrones de afuera no solo están sintiendo al núcleo, están sintiendo también a los electrones cercanos al núcleo, ¿no? Entonces, Leonard y Jones dijeron, bueno, vamos a decir que es como -1 entre R a la alfa. Luego nos preocupamos de cuánto vale alfa, ¿no? El problema es que esta cosa se va a menos infinito cuando R tiende a 0. Y pues si el principio de mínima acción tiene razón, pues entonces los átomos deberían colapsarse y juntarse, ¿no? Y esto es algo que se sabía que no es así. Se sabía desde los años 1800, 50 años antes, que pues, había una distancia interatómica en los materiales, ¿no? La distancia de enlace. Ya la habían medido, ya se sabía. Entonces, ellos sabían que había una distancia de enlace. Por lo tanto, el potencial no solo podía tener esta forma,
tenía que tener una contribución extra, ¿no? ¿Cómo le ganamos a una curva -1 entre R? ¿Cómo hago que el potencial se vaya para arriba? ¿Qué curva se iría más rápido que -1 entre R? Bueno, pero ¿hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia arriba, cuando R tiende a 0. Uno entre R, por ejemplo. No, 1 entre R no le gana el 1 entre R. Tienes que sumarle por lo menos un 1 entre R al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que 1 entre R al cuadrado más -1 entre R va a ganar el 1 entre R al cuadrado, ¿no? 1 entre R al cuadrado se va más rápido a los positivos de lo que -1 entre R se va a los negativos. Entonces, con esa idea en la mente y con esta simple cosa, Leonard y Jones propusieron un funcional del estilo A entre R a la gamma menos B entre R a la alfa, con la condición de que gamma sea estrictamente mayor que alfa. Lo proponen por ahí de los años 30 en una de las convenciones y posteriormente sacan un artículo, si no más recuerdo, de Physical Review, en donde ya hacen la versión final de su potencial y lo hacen como 4 epsilon por sigma entre R a la 12 menos sigma entre R a la 6. Y este ya se conoce como el potencial de Lennard-Jones. Y resulta que durante casi 100 años, el potencial de Lennard-Jones tiene un comportamiento más o menos así. Existe una zona donde el potencial de Lennard-Jones no describe correctamente la energía potencial medida experimentalmente, pero describe de manera correcta la distancia de enlace y describe el comportamiento a distancias pequeñas y a distancias grandes. Entonces es tan usado que se sigue utilizando en física computacional hasta el día de hoy. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí o no? Bueno. Entonces, pues vamos a tratar de encontrar la distancia de enlace para el potencial de Lennard-Jones. Ok, dicen que todo clarín. Está bien. Muy bien. Entonces, pues vamos a definir Lennard-Jones, la energía de Lennard-Jones. ¿Y cómo encontrarían ustedes el mínimo? Lennard-Jones es función de R, ¿no? Entonces, primero vamos a definir nuestro potencial de Lennard-Jones. ¿Cómo quedamos que era? Quedábamos que era Y es igual a 4 por sigma. No, perdón, 4 por sigma, no, 4 por epsilon. 4 por epsilon. Y luego van a haber dos términos, ¿no? Uno de ellos va a ser sigma entre R a la 12 menos sigma. ¿Sí están viendo el spider? No, se me olvidó preguntarles. Sí. Ok. Sí, se ve. Sí, que ya me pasa que luego sigo hablando y estoy hablándole a la nada. Entonces, es sigma entre R a la 12
menos sigma entre R a la 6. ¿Ok? Y le ponemos return y. Entonces, ¿cómo encontramos el mínimo? Es pregunta para ustedes. Derivando e igualando a 0, ¿no? Necesitamos encontrar el cero de la derivada, ¿no? Entonces, para encontrar el cero de la derivada, aquí hay un error, lo acabo de checar. Dejen, corregimos la fórmula. Es esta la 12 y es esta la 6. Ahora sí ya está bien. Entonces lo salvamos y... Entonces, el potencial de Lennard-Jones es 4 epsilon sigma entre R a la 12 menos sigma entre R a la 6. ¿Ok? Entonces, calculamos la de primera derivada. B'. ¿Cuánto va a ser B'? ¿Cuánto es? Pues menos 12 por 6 a la menos sigma entre R a la 13, ¿no? No, sí. ¿No es menos 12? A ver, ustedes díganme. Podemos sacar de la derivada esto, ¿no? El sigma a la 12. Ajá. Ay, qué feo sigma. Ahí está. Sigma a la 12. Ajá. ¿Por quién? Es 1 entre R a la 12, ¿no? Con lo que sería la misma por R a la menos 12, ¿no? Entonces R a la menos 12 cuando lo derivamos nos da R a la menos 13. Menos 12 por R a la menos 13, ¿no? Menos 12 por R. ¿Sí o no? R a la menos 13. Y así es. Luego nos Ya queda menos menos 6. sigma a la 6 por menos 6 por R a la menos 7, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Así es. Ok. ¿Y ya con eso acabamos? Pues hay que igualar a 0 y despejar la R, ¿no? Hay que igualar a 0, despejar la R, pero queremos hacerlo por método de Newton-Raphson, ¿no? Vamos a utilizar el método de Newton-Raphson para encontrar valores. Entonces, la segunda derivada sería menos 12 por menos 13 sigma a la 12 R a la menos 14 menos sigma a la 6 por menos 6 por menos 7 por R a la menos 8, ¿no? Esa es la segunda derivada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿por qué necesitamos eso? ¿Cómo era el método de Newton-Raphson? Pues que x0 era igual a... Bueno, xy más 1 era xy más el cociente de la función por la derivada, ¿no? En x0. Ok. Entonces necesitamos introducir eso en nuestros códigos de Newton de la semana pasada, ¿no? Entonces, y es igual a
4 epsilon. Y nos faltaría... Profe, ya no se ve el spider, solo el pizarrón. Ah, perdón. Ujú. ¿Ya ven el spider? Ya. Entonces, ¿cómo lo ponemos? 4 epsilon, ¿por qué? Cuatro epsilon por menos... Menos por menos me da 6, ¿no? Entonces me queda 6 por... 6 por sigma a la 12. ¿Sí? Sí. ¿Y en Python no hay una librería que te permita derivar tus funciones? En Python no hay una librería que te permita derivar tus funciones. Sí. Sí, de hecho, no sé si lo veamos esta semana, probablemente el lunes de la que viene. Vamos a ver cómo derivar cualquier función. De manera numérica. De manera analítica, no creo. Está más complejo. Entonces, 6 sigma a la 6, ¿no? 6 sigma a la 6. Entre R a la 7, ¿no? Menos 12 por sigma a la 12 entre R a la 13. ¿Sí están siguiendo esto? Sí. Y finalmente la última, la segunda derivada. La podemos aquí poner. ¿Y esa cuánto nos saldría? Sería 6 por 7. 42. 6 por 7, 42, ¿no? Entonces... sería menos 42 sigma a la sexta por R a la 8. ¿Sí? Y 12 por 13. ¿Cuánto es 12 por 13? 156. 156. Eso suena bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto en el método de Newton-Raphson? Habíamos quedado que el número total de pasos fuera 20. Y entonces vamos a darle un x0, ¿no? ¿Qué x0 le damos? ¿De qué tamaño es una distancia interatómica? Una distancia de enlace. El tamaño del átomo era 10 a la menos 10, ¿no? O a la menos 15. 10 a la menos 10. No, a la menos 10, sí. Ya se las pregunté. Yo sé que se las pregunté a los de cuántica de la maestría, pero ustedes, ¿de qué tamaño es un radio del átomo de hidrógeno, por ejemplo? Pues sí es 10 a la menos 10, ¿no? O el Fermi, ¿cómo se dice? Un Fermi. ¿No? Armstrong, sí, no. Sí. Híjole, esa sí es pregunta como de examen ahí para entrar a la maestría. ¿De qué tamaño es el radio del átomo de hidrógeno?
Ya los hice dudar, qué mal. Chin, ya los hice dudar. ¿Qué pasó? De hecho, esto es como de 0.3. Chan, chan, chan. Les voy Como a solo preguntar es, en el examen. como es aproximado, yo creo que si pongamos 10 a la menos 10, de todos modos, ahorita vamos a encontrarla, ¿no? No, eso ya es algo que tienen que saberse. Así como me contestaron el menos 13.6, que es una cantidad que todo físico se tiene que saber de memoria, el radio del átomo de hidrógeno también se lo tienen que saber. Tienen ahí a la computadora enfrente. A ver, póngale radio del átomo de hidrógeno. A ver. Dice 5 por 10 a la menos 11. Híjole. Bueno, eso dice internet. Medio Armstrong. Medio Armstrong. Está mejor que otra cosa. El radio del átomo de hidrógeno es el radio de Bohr, ¿no? Y es el A0, es una constante fundamental. Y es 5.29 1772. 5.2. El radio del átomo de hidrógeno es 0.52 angstroms. Ese es de las que se tienen que saber así. De medio angstrom es el ancho. ¿Vale? Entonces ya, de menos, aprendieron hoy una cosa. La energía del estado base del átomo de hidrógeno, 13.6, menos 13.6, y el radio de Bohr, que es 0.52 angstroms, ¿no? Un angstrom es por 10 a la menos 10, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño son ¿de qué tamaño son los enlaces? Las distancias de enlace. No le estoy preguntando ninguno en específico, sino como de qué tamaño. Es como si yo les dijera, ¿de qué tamaño es una pelota de fútbol? Pues dejamos, ¿no? Del 10 a la menos 11. O bueno, 10 a la menos 10. yo, Porque... yo por un momento dije, ay, no, las pelotas de fútbol son más grandes. Estas son pues con el 10 a la menos 10 yo creo que... Va, me agrada tu actitud. Entonces vamos a estar manejando esto en angstroms, ¿no? La longitud que utilizamos va a ser angstroms. ¿Va? Entonces vamos a ponerle 1, un angstrom. Los enlaces en general son de... El enlace más chiquito es el del hidrógeno, es 0.78 angstroms. Y el enlace más grande que yo recuerdo en este momento es el del uranio, que es como 2.9. Entonces, entre 1 y 2 angstroms, o pongan ustedes entre 1 y 3, están todos los enlaces de la materia. Entonces, cuando les preguntan de qué tamaño es un enlace atómico, un angstrom es una buena respuesta. ¿Ok? Vale. Entonces, esa va a ser como el primer guest para el método de Newton-Raphson. Entonces, ¿cómo vamos haciendo las iteraciones? ¿Cómo era el método de Newton-Raphson? ¿Se acuerdan? Este era el XY. XY, ajá. Bueno, el XY más 1 era igual al XY menos el radio de la división de la función por la derivada, ¿no? O algo así. No sé si era menos Bien. o más, pero que según yo era menos. ¿Es menos o más? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Es menos. ¿Es menos? Entonces, con esto vamos a calcular el primer punto del método Newton-Raphson, ¿no? Y lo podemos añadir al
XY. Y entonces, ¿en qué momento nos deteníamos? Cuando fuera lo suficientemente preciso, ¿no? ¿Y cómo hacemos lo de la precisión? Le ponemos un if, o sea, de que restábamos los últimos dos términos, y si era menor que algo, ya rompíamos el for. Y ya se me quitó. Entonces, los imprimimos. Y, XY. Y si converge, si es menor a una, pues ya le ponemos break. Y le ponemos... Sí, ¿no? Sí. Y ya nada más para que termine. XY es igual a X0, ¿no? Perdón. X0 es igual a XY. Y ya con eso debería estar el código, ¿no? Leonard Jones. Se nos olvidó definir N. Lo corté y ya no lo volví a pegar. ¿Cuántas iteraciones son las máximas que hicimos? 20, ¿no? 100, ¿no? Pero con 20 era con el que... Float object is not callable. ¿Qué fue lo que hice? ¿No es por el renglón 26? Me lo está marcando el renglón 26. ¿Qué tiene el 26? ¿Qué estamos haciendo en el renglón 26? ¿Estás metiéndole a X los valores de X0? Nada más le metimos el valor inicial, ¿no? Creamos un arreglo con el valor inicial para ir guardando todas las iteraciones. Esto en realidad es completamente inútil, no lo estamos utilizando. Se lo podemos quitar. Float object is not callable. Y me lo está marcando aquí. Este es. Es por el multiplicando el paréntesis, creo. Bueno, yo le acabo de cambiar ese y ya me dejó. De que hay epsilon y no hay ningún signo de... Bueno, yo le cambié eso y ya me lo puso bien. Sí, tienes toda la razón. Esto no tenía el multiplicación. Sí, lo está manejando como si fuera una función. No lo vi. Ojo, ojo, ojo. Ya. ¿Qué pasó? Se me fue hasta 14. ¿Por qué? ¿En qué estamos mal? Solo tiene un 0, ¿no? O sea, no debería... Sí. Sí, pero queremos el 0 de la derivada, ¿no? Entonces el 0 de la derivada es cuando este término se iguala a este, ¿no? A este de acá al lado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, vámonos Entonces, sí, rápido al pizarrón.
Vámonos rápido al pizarrón. Entonces, para encontrar el mínimo, tenemos que agarrar B' igual a 0. Y eso va a ser cuando menos 12 sigma a la 12 entre R a la 13 sea igual a menos 12, sea igual a 6 sigma a la 6 entre R a la 7, ¿no? Con más. O sea, cuando pase esto. Entonces, puedo pasar el 6 dividiendo, puedo pasar el R multiplicando. Y entonces nos queda 2 sigma a la 6 es igual a R a la 6, ¿no? R a la 13 menos R a la... entre R a la 7 es R a la 6. Sigma a la 2 entre sigma a la 6 es 6, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No, pues sí hay muchas. Entonces le saco la raíz sexta a esto. Y entonces la distancia del mínimo es igual a la raíz sexta de 2 por sigma. Y la raíz sexta de 2 es muy cercana a 1, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces aquí debe haber algo muy mal. Entonces, ¿está mal el sigma o...? Sí, puse una sigma muy pequeña, pero aún así... Vamos a ponerle 1. ¿Ok? Vamos a poner una sigma de 2. A ver qué pasa. Porque Muy ves si bien. le vas cambiando el x0, te va dando diferentes raíces. Ah, caray. Entonces ahí no sé si lo copié mal yo o... No, acuérdate que eso no debería pasar. ¿Qué rayos? Se nos cayó la física. Más bien se nos cayó nuestro código, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Sí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Le faltarán más paréntesis o qué habrá pasado? De hecho, nunca está convergiendo, ¿sí te das cuenta? Cuando pones un número mayor, nunca converge. Está yéndose. Hay algo que está mal en el código. ¿Qué está mal? ¿En qué nos equivocamos? Chan, 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 chan. Pues, de entrada solo se me ocurre poner más paréntesis donde haya, pero... O sea, este debería ser el resultado sin importar dónde pones x0, porque solo hay una raíz. La función tiene un solo mínimo, ¿no? Entonces deberíamos estar convergiendo siempre a ese mínimo. Esto está de más, ¿no? Realmente lo que importa son la primera y la segunda derivada. Entonces, epsilon realmente, pues no importa tanto el valor, ¿no? O sea, podemos ponerle -1 para que deje de meter ruido. Entonces, vamos a quitar ahorita el epsilon. Vamos a quitarle el epsilon ahorita. Entonces, sigma vale 1, entonces vamos a echarnos el sigma. Digo, puede que sea el sigma el que está metiendo ruido, es lo único que se me ocurre.
Entonces, 6, 12, y luego es 12 por 13, 156, ¿no? Ujú. Y luego 6 por 7 es 42. Entonces estas derivadas ya están bien y son las mínimas correctas, ¿no? Y sigue estando mal. Entonces el error está aquí, en esto que tenemos aquí. Ok. Lo único que se me ocurre es que esté metiendo ruido la función de power. Entonces vamos a ponerla nc 6 por la menos 6. 6.0. Vamos a quitarnos la derivada. Menos 13. Y acá es menos 14. Y menos 8, ¿no? Chon, 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 chon. Y lo único que hizo fue irse más rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? A lo mejor si era, a lo mejor era más en vez de menos. Ah, Es lo que estoy pensando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue tan feo? No debería haber salido así. No, si era... Es menos. Aquí lo tenemos, ¿no? F de sí, sí es. x0 y f de x0 prima. Chan, chan, chan. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está divergiendo cuando pongo un número del otro lado? ¿No Si lo tendrá que pongo... ver con que tanto a la primera derivada como a la segunda le estás asignando la y? No creo, ¿ah? Perdón, no te entendí. Cristian. ¿No será porque estás asignándole la misma letra a tus dos funciones No cuando la haces debería. ellos? No debería porque esto se llama... Esto de aquí es una variable interna. De hecho, yo debería poder ponerle return nada más. Pues esto es una pseudo variable. Yo ni siquiera necesitaría ponerle más valores ahí. ¿Por qué está divergiendo? Ahora sí ya me preocupé. Runtime invalid colored over scalar. ¿Será porque estoy utilizando valores muy grandes? Rosa. No, por eso agarré estos valores. ¿Te acuerdas de este problema, Brandon? ¿O ya no Pero te acuerdas? lo que es un hecho es que lo que está mal es lo de la definición de las funciones, porque acabo de volver a correr el mismo código cambiando la por x cuadrada menos 2 y sí me corrió, entonces a ver Sí, cómo se está está... definiendo que está extraño. ¿Será nuestra derivada la que la definí mal? ¿Derivé mal, de alguna manera? A ver, vamos a hacerla... ¿Será que la derivé mal yo? Vamos a definirla con sigma y con epsilon igual a 1, ¿no? Entonces, el valor es... Bueno, con epsilon igual a un cuarto y con sigma igual a 1. Entonces nos queda...
nos quedaría 1 entre R a la 12 menos 1 entre R a la 6, ¿no? ¿Sí? Entonces la primera derivada de esto es R a la menos 12 menos R a la menos 6, ¿no? Entonces nos queda la derivada de R a la menos 12 es menos 12 R a la menos 13 menos 6 por R a la menos 7, ¿no? Entonces esto nos queda 6R a la 7 menos 12R a la 13, a la menos 13. Y la segunda derivada nos queda 6 por 7, me queda menos 42, R a la menos 8, menos, bueno, más, menos 12 por menos 13 por R a la menos 14, ¿no? ¿Sí lo hicimos bien? Nos queda R a la menos 12 por menos 13 nos queda 156. R a la menos 14 menos 42 R a la menos 8. Sí lo hice bien, ¿no? Y eso es exactamente... ¿Eh? Ah, no, que sí está bien. Sí, o sea, es 56 R a la... 156 por R. No, es que la de arriba no es menos 7 en vez de menos 6. Ah, ese puede ser el problema. Menos 7. ¿Sí lo tenía yo desde menos 6 al inicio? ¿Desde hace rato? Vamos a ponerlo así. Yo tengo fiesta con... Pero aún así está divergiendo de lo lindo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Será porque está demasiado grande? ¿Será por esto? Changos. Ahora sí me quedé mal. No sé por qué no me está saliendo. Qué coraje. Este ya lo había hecho varias veces. ¿Por qué no salió hoy? No, pues quién sabe. A ver. Sí, porque no tiene nada que ver Epsilon, ¿no? A ver, vamos a darle 100 pasos. A ver si converge. No, o sea, sí está divergiendo. Está divergiendo, se está yendo. Ah, está encontrando la R. Claro. Ya entendí qué está pasando. Hay otra raíz. Infinito. Ujú. Está la raíz, Pues sí, está la raíz de la divergencia. Sí, literalmente. Está divergiendo porque está encontrando la otra raíz. sí, ya puso hasta menos infinito. Ah, menos infinito. Está encontrando la otra raíz. El problema no era el problema no era el método, el problema era que estábamos El buscando valor inicial. el valor inicial. Estábamos encontrando la raíz de la derecha. Sí, ese era el problema. Entonces, pues hay que volver a poner, ¿no? Entonces es 4 por epsilon
por... Sí, ese era el problema. Estábamos buscando la otra raíz. Yo decía, qué raro. Muy bien. 4 por epsilon. Y nos falta sigma a la 6, ¿no? Por... sigma a la 6 y sigma a la 12, ¿no? A mí me dio que es 1.12 la raíz ya con 13.6 en epsilon. Y con x01. Ah, sí, ya. Entonces, ahora sí ya quedó, ¿no? Qué mal. Ahí sí se me barrió. Sí, claro que estamos buscando la otra raíz, la de infinito. Entonces, muy bien. Y podríamos entonces ya ponerle los valores realistas. Y sigma para el átomo de hidrógeno, si no me recuerdo, es 0.529. Ah, no se me olvidó ponerle el X0. 0.5993. Entonces, así se resuelve el potencial de Lennard-Jones. Que sería encontrar un mínimo realista de la física. Y quería que lo viéramos para que tuviéramos un problema de física antes del primer examen. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? Chan, chan, chan. Tengo una dudita, pero no es por el método, sino por lo que escribiste. Ajá. Por ejemplo, yo estaba poniendo los asteriscos pegados. ¿Eso importa mucho o no importa? ¿Estabas poniendo los asteriscos qué? No, no te escuché, Roberto, o sea, como que se cortó en ese momento. Estaba poniendo los asteriscos pegados. O sea, 6.0 asterisco sigma, asterisco asterisco 6. O sea, ¿eso importa en qué tan pegados los pongo o no? O sea, Ah, ok. No. Realmente al compilador no le importa si ustedes escriben así. O sea, para el compilador esto es exactamente lo mismo. Lo estabas poniendo así, ¿no? ¿Sí te Sí, así entendí? todo. Sí. Sí, al compilador no le importa cómo lo escribas. Debería correr. O sea, debería comportarse de la misma manera el programa. El estándar, hay un estándar no oficial, no obligatorio de buena conducta de escritura, tanto para Python como para muchos lenguajes de programación, y es que alrededor de las sumas, de las multiplicaciones, como por ejemplo esta, y de las divisiones, como esta de acá abajo, se deja un espacio entre la operación y lo que estás tratando de hacer. Pero esta es convención, no es obligatorio. No tienen por qué ponerlo. Y al interpretador realmente no le interesa. ¿Por qué se considera buena práctica? Porque si tú ves al interpretador, al compilador, realmente lo que está leyendo es esta línea que está subrayada. Así es como el compilador está viendo la línea, sin espacio, sin nada, y él automáticamente realiza las operaciones utilizando el método de PEMDAS. Primero paréntesis, luego exponentes, multiplicación, división, adición, sustracción. ¿Sí han escuchado eso? Pero No, pero está chida la mnemotecnia. Ajá. Pero a las personas
les resulta más sencillo visualmente poner las operaciones sumas y restas de esta forma. Poner el menos así. Visualmente resulta más más estable. Resulta más agradable visualmente. Entonces esa es la razón por la que yo lo pongo así. Pero no es obligatorio, no está mal que lo hagan arriba. A veces hay una línea máxima de lo que se recomienda como la longitud máxima del programa. ¿Sí la han visto aquí en Spider? Es esta línea que está aquí, que estoy señalando. Sí, Entonces, profe. a veces cuando yo estoy a punto de pasarme de esa línea y quitándole los espacios la reduzco, se las quito. Pero generalmente cuando me voy a pasar por mucho, ya me vale madres. Y ya se la dejo. Entonces, esa es la razón por la que pongo espacios. ¿Qué pasó, Cristian? Eso las versiones viejitas sí afectaban, ¿no? Versiones viejitas. ¿O esa línea qué onda? ¿Por qué si la ignoras no pasa nada? Ok. Algunos lenguajes de programación, por ejemplo Fortran, sí tiene una longitud máxima de cada una de las líneas y esa longitud máxima era, en el caso de Python, si no me recuerdo, es 87 caracteres. Si tú te pasabas de eso, lo que hacía el programa era ya no leía los caracteres que siguen. No es que los leyera como una nueva línea, los ignoraba. Pero eso ya no pasa ni en C, ni en Java, ni en Python, ni en Julia. Creo que ya ningún lenguaje de programación moderno tiene esta limitante de qué tan largo debe ser cada línea de código. Especialmente porque el estándar ahora es que se indente, que se añada sangrías. Entonces, si te das cuenta, el sangriado me está quitando 4 caracteres. Y entre más sangrón me ponga, entre más cosas estén dentro de las otras, más sangría voy a tener. Aquí tengo 4 caracteres que se pierden, aquí tengo 8, y si yo pusiera otro for, se perderían 12. Entonces rápidamente pierdes un montón de caracteres por la indentación. Entonces, casi todos los lenguajes modernos ya no tienen esa necesidad, Cristian, de cumplir con las líneas mínimas. Pero tu respuesta, bueno, tu conocimiento es cierto. Los lenguajes viejos de programación sí tenían esa limitante. Por eso aún se sigue marcando. Y el estándar de Python marca que no te debes de pasar de la línea, si no me recuerdo, es 80 en Python 2 y 100 en Python 3. Es como buena conducta. Entonces, por ejemplo, para esta operación tendríamos que romper, por ejemplo, aquí. Así es como tendríamos que escribir el código de manera correcta. Y si se dan cuenta, hasta el mismo Spider automáticamente me puso las líneas faltantes para completar el código. Esta es la manera correcta siguiendo los estándares internacionales de cómo se debería escribir el código. Que no nos pasemos de la línea 100, del centésimo carácter. Y automáticamente Python, al darse cuenta que todavía hay texto abajo indentado, el interpretador añade estas 2 líneas como si fuera una sola. ¿Ok? Pero esto solo es para que se vea bonito, ¿eh? No tiene nada que ver, no tienen que seguirlo. No tienen que seguirme el estándar ISO de Python. A mí lo que me importa es que aprendan a programar. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Qué otra duda tienen? En cuanto al planteamiento del problema, Ujú. entonces,
es el potencial de Lennard, lo que nos dice es la relación entre el estado de energía y la distancia que está, ¿qué será? ¿Un electrón a un átomo? Ok. A ver, vamos a ponerlo rápido. Esto es más o menos la curva del potencial de Lennard-Jones. Si quieren, luego la graficamos cuando estemos. La semana que viene la graficamos, que veamos Matplotlib. La idea es encontrar la distancia de enlace. Y la idea de Lennard-Jones, en aquel entonces, te estamos hablando de los años 30, las computadoras, pues básicamente eran ábacos, ¿no? Entonces, lo que ellos necesitaban era simular la curva experimental mediante una función analítica fácil de calcular. Entonces, lo que termina decidiendo Lennard y Jones en su artículo original es precisamente llegar a una función que sea rápida de calcular. Ay, Dios, me exageré con el ratón. Entonces llegan precisamente a la ecuación de Lennard-Jones, a 4 epsilon sigma entre r a la 12 menos sigma entre r a la 6. Y son completamente arbitrarios el r a la 12 y el r a la 6. De hecho, existen mejores versiones del potencial de Lennard-Jones, existen mejoras a esta idea de una fuerza repulsiva positiva y una fuerza atractiva negativa. ¿Cuáles son esas mejoras? Por lo menos deberías conocer dos: el potencial de Finney-Sinclair y el potencial de Sutton-Chen. Pero estas tres son tan usadas que hasta el día de hoy se siguen utilizando para la simulación clásica de materiales, porque realmente es una curva bastante descriptiva de cómo se debe comportar un enlace entre dos partículas. Déjame ver si encuentro una. No, ese es un video, qué chafa. Yo quería ver una imagen. Esta es la experimental. No. Quería ver si había una. Aquí está. Esta es la diferencia entre el experimento, la línea roja, y el potencial de Lennard-Jones punteado. Entonces, describe de manera correcta la interacción, la fuerza, el potencial para simular cómo se van a mover los átomos y cómo se van a atraer los unos a los otros. Y es un cálculo relativamente rápido de hacer. Computacionalmente es muy barato. Así se le dice cuando lo puedes calcular rápidamente. Mientras Y que en el hacerla... caso de un solo, Uh-huh. en el caso de un solo átomo, también aplica para la energía de interacción entre el átomo y el electrón o algo así. También existe potenciales estilos Lennard-Jones, pero ahí ya no estamos hablando de fuerza coulombiana. En este caso, la fuerza atractiva es la coulombiana, ¿no? ¿Y la fuerza repulsiva quién es? Estamos hablando de física, ya no de computación. Físicamente, la fuerza atractiva es la fuerza coulombiana entre los electrones y el núcleo del átomo vecino, ¿no? La fuerza repulsiva, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿No se acuerdan? ¿No lo vieron? La que ejerce los electrones y su propio núcleo, ¿o cómo? Bueno, ahí sí es ya para terminar la parte de física. Tienes tus átomos y alrededor de cada átomo tienes la nube electrónica, ¿no? Entonces, la nube de este átomo va a ser atraída por el átomo de al lado. Por eso se están acercando. Pero conforme se va acercando, va a haber una repulsión entre los electrones de este átomo y los electrones de este, ¿no? Entonces, esta curva en realidad es la repulsión entre nubes, entre la nube de los dos átomos. Y pues lo primero que se van a tocar son los electrones, ¿no? Es lo primero que se van a tocar. Los núcleos realmente nunca se van a tocar, lo que se toca son las nubes electrónicas. Entonces esta es repulsión coulombiana entre los electrones. Pero hay una curva muy
parecida para un solo átomo. Cuando esto es un solo átomo, lo que tú vas a tener es la atracción de este lado. Tú tienes, del lado derecho, tú tienes la atracción de la nube electrónica hacia el núcleo. Y esa es la que es negativa, es la atractiva. ¿Cuál es la fuerza repulsiva? Los protones del núcleo. No, pues los protones son positivos, ¿no? Entonces esos están atrayendo a los electrones. ¿Cuál es la fuerza repulsiva? ¿Cuál es la fuerza que evita que los electrones caigan al núcleo? Porque la fuerza coulombiana deberían caer, ¿no? La fuerza coulombiana siempre es atractiva. ¿Cuál es la fuerza que evita que los electrones caigan al núcleo? Creo que la fuerza nuclear, ¿no? La nuclear fuerte, creo. Casi, te viste la mitad de la respuesta correcta. Es la fuerza La nuclear. fuerte es la que mantiene unido el núcleo, ¿no? La Y fuerte si es la no es que la mantiene fuerte, unida entonces al núcleo. Exactamente, Cristian. La fuerte es la que hace que los protones, teniendo cargas positivas, que estén prácticamente en el mismo punto. Entonces es muy, muy fuerte. Porque dos protones prácticamente tocándose no salen repelidos. La que evita que los electrones caigan al núcleo es la fuerza nuclear débil. Es débil porque es más débil que la fuerte. Pero esta curva, este estilo de curva de potencial Lennard-Jones, también se puede describir por una curva de estilo Lennard-Jones. La fuerza débil es, si no me recuerdo, el doble, tiene un exponente del doble del tamaño que la fuerza coulombiana. Si quieren se los dejo para la segunda tarea. Les busco los exponentes y les dejo un problema de fuerza débil y fuerza electrodébil. Electromagnética es lado derecho, débil es el lado izquierdo. De hecho, por eso se conoce como fuerza electrodébil, porque pueden ser incluidos en el mismo potencial y tienen una forma similar a Lennard-Jones, solo que es R a la gamma y R menos R a la delta. No es 12 y 6. ¿Ok? Bueno, ¿Por qué pues jugábamos tanto con el valor de sigma cuando estábamos haciendo el programita? Físicamente, ¿qué es? físicamente, ¿qué representa? Físicamente representa el punto donde el potencial se vuelve cero. Esa es la interpretación física de sigma. Dejen ver si encuentro una gráfica rápida. Sí, ahí está. Sigma es el punto donde el potencial cruza el eje vertical. Epsilon es la profundidad del potencial y R mínima, que es raíz sexta de 2 sigma, es el mínimo de la curva. Entonces, nosotros podemos definir qué enlace estamos representando cambiando sigma y epsilon. Y de hecho hay tablas en la literatura, potential tables. Hay tablas de qué valores deben ustedes utilizar de sigma aquí están. ¿Cuánto vale sigma y cuánto vale epsilon para cada uno de los tipos de enlace? Esto viene de ResearchGate y hay artículos literalmente con cientos y cientos de datos de qué valores utilizar para cada uno de los diferentes materiales. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Vale, pues aquí lo dejamos, chavos. Mañana nos vemos para ver Profe, métodos de Riemann. Integración por método de Riemann. profe, ¿Qué pasó? yo tenía una duda con respecto al examen, entonces ya no entendí cómo iba a ser, o sea, lo van a dejar para un día.